Dios les bendiga, Dios les guarde en el poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le habla su hermano Edwin Lara, bendito sea el Señor. Estamos después de Dios en el frente del ministerio, Señor de señores y Rey de reyes. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Queremos dar una exhortación de la palabra de Dios, los cuales se encuentran en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10 en adelante. Y vamos a leer bajo la cobertura de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a darle gracias al Dios Altísimo por su palabra maravillosa, palabra poderosa, palabra de vida, palabra de poder, Dios del cielo. Oh Señor, le pido en esta hora, Dios amado, que tu palabra esté llegando a los corazones, Dios bendito, que esté sacando, Dios amado, de la tiniebla, Señor, a lo que debe de sacar, a lo que están en ella, Dios bendito, y llevar a la verdad, Dios amado, aquellos, Dios del cielo, que no están claro en tu palabra conforme a este texto. Alabado sea el Señor, conforme a esta enseñanza que va a ser predicada en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vemos aquí al apóstol Pablo, alabado sea Dios, exhortando a la iglesia de Colosa, a los corintios, en esta ocasión. Y es que Pablo está hablando aquí claramente que había contiendas entre ellos, que había división entre ellos, que no estaban en una misma mente, no estaban en el mismo propósito. Alabado sea el Señor. Porque muchas veces, aunque estemos caminando juntos, aunque nos llamemos cristianos muchas veces, pero no estamos caminando todo en el mismo propósito de Jesucristo, en la misma verdad de Jesucristo. Alabado sea Dios. Miren qué división tan grande había en ese tiempo en la iglesia, en este pueblo. Era que ellos decían unos que ellos eran de Apolos, otros que eran de Cefas, otros que eran de Pablo. Y al final, Pablo resalta aquí que otros decían que era de Cristo, eran de Cristo. Alabado sea el Señor. Vemos cómo Pablo hasta menciona aquí a Cristo en un último lugar. Bendito sea Dios. Como Pablo le da a entender a ellos que quizá tenían a Cristo en un último lugar. Quizá como Cristo ya había partido para el cielo y ellos eran lo que estaban vivos, ellos eran lo que estaban llevando el evangelio, predicando la enseñanza de nuestro Redentor. Quizá a ellos lo tenían más presente que al propio Jesucristo, porque de seguro que se juntaban con ellos en varias ocasiones. Alabado sea Dios. De seguro compartían con ellos la palabra.
Alabado sea el Señor. Pero lo que ellos estaban olvidando y quizá dejando en último lugar es que ellos, a quien estaban dejando de último lugar, era al dueño de la palabra, era a la palabra misma, al camino de la verdad, al camino de la vida eterna, alabado sea Dios, al que trajo la buena nueva de salvación, que era y es Jesucristo, el Hijo de Dios, al cual ellos todos tenían que seguir unánimemente y no identificarse ni con Pablo, ni con Cefas, ni con Apolos, sino con el mismo Cristo. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y qué bueno que existen personas o existían personas como Pablo en este mundo para atacar las herejías, porque en ese entonces ellos estaban extraviados. Ellos estaban siguiendo a hombres, muchos de ellos, porque allí solamente no estaban extraviados lo que decían que eran de Cristo, lo que estaban siguiendo a Jesucristo, lo que entendían que ellos pertenecían a Jesucristo, pero lo demás estaban confundidos, estaban extraviados, estaban idolatrando hombres, alabado sea Dios, porque por más que el Señor, oiga esto, nuestro mismo Señor Jesucristo usara a Pedro, usara a Pablo, usara a Apolos, ellos eran simplemente siervos de Jesucristo, eran instrumentos de Jesucristo. Donde ellos tenían que tener la mirada es donde dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no tenerlo puesto en un hombre, en hombres, alabado sea Dios, que aunque eran personas de Dios, porque estos eran varones de Dios, que andaban bajo el mandato, bajo la obediencia de Dios, pero como quiera eran hombres, alabado sea el Señor. Y nosotros los hombres, por más que le agrademos a Dios, por más que estemos caminando en el camino de Dios, pero nosotros fallamos, no somos perfectos. Llega un momento que decepcionamos al mismo hombre, alabado sea Dios. Por eso es que su mirada y la mía tiene que estar puesta en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y qué bueno que Pablo vino a corregir esto. Qué bueno que Pablo no se llenó de vanagloria, no se dejó confundir por la gloria que a él mismo le estaban dando algunos, diciendo que ellos eran de él, de Pablo. Porque no solamente mencionaban a los otros, decían que era de los otros, sino que al mismo Pablo. Alabado sea Dios. Qué bueno que Pablo tuvo esa revelación. Yo no sé si Apolos o Cefas, que es el mismo Pedro, alabado sea el Señor, pudieron amonestarle esto en su momento, pero qué bueno que la Biblia lo registra aquí, que Pablo lo amonestó, alabado sea Dios, para que de repente no vaya a entrar en nosotros seguir a un hombre más que Jesucristo, o llegar al extremo que ellos llegaron de decir que ellos eran de Pablo, de Apolos, de Cefas, y al final decían que algunos que eran de Cristo. Esa era la división que había entre ellos. Esa era una contienda entre ellos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. Pero hoy en día vemos en algunos casos que muchas personas no dicen: yo soy del apóstol tal, yo soy del evangelista tal, yo soy del misionero tal, yo soy del maestro tal, alabado sea Dios, yo soy del pastor tal, alabado sea el Señor. Pero tampoco hoy en día dicen: yo soy del concilio tal, alabado sea Dios, porque en ese entonces, como no existían los concilios cristianos, solamente existía el concilio que se oponía a Jesucristo, de los ancianos, de los sacerdotes,
de los escribas y de los fariseos. Ese era el concilio en aquel entonces, al cual esos falsos maestros pertenecían, hablando de los fariseos y lo demás que se reunían y formaban concilios. Alabado sea Dios. Pero hoy en día no se dice, quizá yo soy de tal concilio. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aunque lo escuchamos en algunas ocasiones, personas que le preguntan a uno de qué concilio usted es. Alabado sea el Señor. ¿De qué iglesia usted es? Hablando de una denominación. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero nos enseña la Biblia que esto también es una división, una contienda, porque nosotros a quien debemos pertenecer es a Jesucristo. Nosotros de quien debemos decir que somos es de Cristo. Bendito sea el Señor. Porque ¿acaso está dividido Cristo? Pregunto yo. Bendito sea Dios. Fue tal persona, tal pastor, tal apóstol que murió por nosotros. Fuimos bautizados nosotros en el nombre del maestro tal, en el nombre del profeta tal. Alabado sea Dios. Fuimos bautizados en el nombre de Cefas, en el nombre de Pablo, o no fue en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y le decías que hoy en día no se mencionan casi de que nadie pertenece a ningún hombre, pero sí se menciona muchas veces de que se pertenece a concilio. Alabado sea Dios. Y hay personas que se van más allá, que cuando usted no está trabajando con ningún concilio, le llaman a usted independiente. No entienden que aunque usted le sirva a Jesucristo, ellos no entienden que usted es cristiano. Muchas veces hasta lo aborrecen, sobre todo porque usted no está perteneciendo al concilio de ellos, no está trabajando con el concilio de ellos. Alabado sea Dios. Pero usted tiene que arrepentirse de eso, está equivocado de eso. Porque nosotros a quien tenemos que pertenecer es a Jesucristo. Aunque trabajemos con un concilio, aunque alguien lleve el nombre de un concilio, porque no voy a decir que esto sea pecado, pero usted no le puede querer adjudicar a cualquier hermano que tiene que trabajar bajo tal concilio, que para no ser independiente tiene que trabajar con un concilio. ¿Dónde dice la Biblia esto? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿A cuál concilio pertenecía Pablo? ¿A cuál concilio pertenecía Pedro? ¿A cuál concilio pertenecía el mismo Apolo? ¿A cuál concilio pertenecían Juan y los demás apóstoles de Jesucristo? Si los concilios en aquel entonces eran, alabado sea Dios, quienes los integraban, lo que hacían eran que se oponían a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lo quisieron perseguir a los apóstoles. Alabado sea Dios. Después que Cristo se fue, bendito sea a Dios, recordamos el milagro cuando Dios usó a Pedro y a Juan en el templo llamado La Hermosa, cuando se levantó de allí aquel cojo. Alabado sea Dios. Como el concilio se reunió y agarraron a Pedro y a Juan y empezaron a investigarlo. Alabado sea el Señor, que con qué autoridad, alabado sea Dios, ellos habían hecho estos milagros. Y cuando ellos le dijeron que estos milagros no habían sido hechos por ellos, como ni por misericordia de ellos, ni por la voluntad de ellos, sino en el nombre de Jesucristo, a quien ellos habían entregado a la cruz del Calvario, alabado sea Dios, ellos le prohibieron y le dijeron: ¿cuántas veces no le hemos dicho que no hablen en este nombre? Alabado sea Dios. Y ellos le dicen: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de hablar de este nombre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, santo Dios.
También Cristo les dijo a ellos en el libro de San Mateo, capítulo, creo que 10, en el verso 28, le dice que a ellos lo iban a llevar a los concilios, delante de los gobernantes lo iban a llevar. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Para que ustedes vean que aquí lo importante es seguir a Jesucristo, que a veces las instituciones religiosas lo que hacen es perseguir el camino, o algunos líderes persiguen el camino de Jesucristo. Alabado sea el Señor, porque están más afianzados a una institución religiosa, a un nombre de un concilio. Alabado sea el Señor. Defienden más una doctrina de un concilio que la doctrina de Jesucristo, porque así era que estaban haciendo el concilio de aquel entonces. Estaban persiguiendo a los apóstoles porque ellos no tenían la doctrina de Jesucristo. Ellos lo que tenían era una doctrina extraviada, confundida, de concilio, con mandamientos y tradiciones de hombres. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, santo Dios. Así está pasando en muchos casos hoy en día, bendito sea Dios. Líderes blasfemando de la doctrina de Jesucristo, contradiciendo la doctrina de Jesucristo, porque un líder superior a él o un concilio le enseñó tal doctrina, porque se sujetan muchos más fácil a la doctrina de un concilio que a la doctrina de Jesucristo. Alabado sea Dios. Se sujetan más fácil a la doctrina de un apóstol, de un profeta, de un pastor, de cualquier siervo, antes que a la doctrina de Jesucristo. La ponen en primer lugar. Alabado sea Dios. O sea que con su boca no confiesan que ellos pertenecen a ese apóstol, a ese evangelista, alabado sea Dios, a ese pastor, pero sí, siguiendo sus mandamientos erróneos, demuestran todo lo contrario. Alabado sea Dios, santo Dios. Y así se ha metido esa gran división hoy en día en el pueblo de Dios, en muchos casos, no en todos, porque Dios tiene sus líderes también aquí, que son gente de Dios, que defienden la palabra de Dios por encima de concilio, por encima de líder. Alabado sea el Señor, porque ¿qué es lo que sucede? Que Pedro nos los enseña aquí. Es que él dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a algunos hombres, a autoridades, a líderes, pero siempre y cuando vayan acorde con la palabra. Cuando quieran contradecir la palabra, cuando quieran sacarnos a nosotros de la visión que es Jesucristo para llevarnos a su propia visión, ahí no nos podemos sujetar. Alabado sea el Señor. Ahí es que tenemos que demostrar que Cristo no está dividido, que hay una sola doctrina por la cual Él vino, enseñó y murió. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. No es la doctrina de ningún concilio, no es la doctrina que se inventa ningún líder. Alabado sea el Señor. Porque hay muchas doctrinas antibíblicas que porque se ponen de moda en el pueblo de Dios, porque se escuchan por allá y por aquí, alabado sea Dios, siendo antibíblica, muchos líderes la agarran y la enseñan al pueblo de Dios como si fuera doctrina de Dios, y creen que el pueblo de Dios tiene que seguirlo a ellos porque son líderes, no sabiendo que andan en camino de falsedad, no sabiendo que con esto van a arrastrar a muchas personas. Alabado sea Dios. Pero así como en el tiempo de Elías, que mientras el pueblo en su gran mayoría había besado y se había postrado ante Baal, así mismo en estos tiempos Dios tiene siervos y siervas suyos para que refuten la verdad, para que contradigan la falsedad. Bendito sea el Señor. De muchos anatemas que andan predicando un evangelio diferente al de Jesucristo. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Ese es
nuestro modelo es Jesucristo. Todo el que vaya a enseñar tiene que enseñar conforme a la palabra. Toda doctrina, dice la Biblia, que todo el que ministre, ministre conforme a la palabra. Usted no puede ministrar conforme a lo que usted ha aprendido, a lo que usted ve de un líder o de un concilio, si no va conforme a la palabra. Tiene que ir conforme a la palabra. Alabado sea el Señor. Y los líderes en este tiempo, sobre todo tiempo tan difícil, de tanta apostasía, tienen que estar muy sumergidos en la presencia de Dios. Tienen que escudriñar profundamente la palabra de Dios, pidiendo revelación al Espíritu Santo, al cual muchos han dejado atrás para dejarse mal influenciar de hombres equivocados. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea Dios. No es ningún concilio. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Como muchos que han querido monopolizar el evangelio y han querido distorsionar el evangelio de Jesucristo, y todo lo quieren ellos dirigir bajo sus pensamientos de ellos, bajo carnalidades de ellos. Muchos, alabado sea el Señor. Reitero, no todo, alabado sea Dios, porque hay líderes que tienen visión de Dios, tienen revelación de lo alto, tienen una doctrina pura. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Y aún yo sé que también hay concilio que tienen doctrina pura, que la guardan todavía, que no se han corrompido. Alabado sea Dios. Pero también hay algunos que se han dejado engañar del enemigo. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, santo Dios. Ustedes saben que me dijo un líder, que donde él estudió teología en el concilio al cual él pertenece, ahí casi ni la Biblia la usan. Y yo le dije, pero así no me gusta, porque en una parte que enseñen y no se basen en la Biblia, así no. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Por eso hay también muchos teólogos, muchos líderes que están equivocados, porque a ellos no lo han instruido conforme a la palabra. Ellos se dejaron llevar de la enseñanza de maestros, de líderes, de concilios, que no enseñaron algunas cosas conforme a la palabra, porque hay cosas que le enseñan a algunos conforme a la palabra, pero hay otras que no. Entonces hacen una mezcla entre la verdad y la mentira, y por eso la mentira pasa más desapercibida. Bendito sea el Señor. Por eso yo dije tiempo atrás, bendito sea Dios, que hay líderes que hay que cogerle la enseñanza con pinza. Bendito sea Dios. Usted tiene que tener un entendimiento claro, una revelación clara, la doctrina pura y santa de Jesucristo. Para usted alguna cosa cogerla y guardarla como buena, bendito sea Dios, y hay otra cosa que debe de rechazarla. Alabado sea Dios. Agarre este verso bíblico que dice: escucharlo todo y retener lo bueno, porque hoy en día no se puede retener todo lo que salga de cualquier boca, porque sea el apóstol tal, el profeta tal, el maestro tal, el pastor tal. Usted tiene que tener muchos cuidados en este tiempo de mucha apostasía, de mucho engaño, de mucha falsedad, de mucha mentira. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Como esa gran mentira que Pablo refutó en ese entonces. Alabado sea Dios. Hoy la vemos en vertientes diferentes y más amplificada. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Personas que porque un líder se va de su congregación o de su concilio, ya no lo ven como que es cristiano. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue ese concilio que murió por el hermano? ¿Fue bautizado incluso usted en el nombre de ese concilio? ¿Fue el hermano bautizado
en el nombre de ese concilio, alabado sea Dios. Hay algunos que van más allá, que piensan que usted para ser cristiano tiene que estar bajo de una supuesta cobertura de ellos. Para usted ser cristiano tiene que obedecerle todo lo que ellos quieran imponerle, alabado sea Dios, porque si no usted es un rebelde, si no usted no se sujeta, bendito sea Dios. Déjeme decirle que si usted está actuando así, bajo propia doctrina suya y no la doctrina de Jesucristo, si usted está tergiversando la palabra, el rebelde es usted delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, delante del buen pastor, delante del verdadero pastor de las ovejas. Usted tiene que sujetarse a la doctrina de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Enseñar la doctrina de Jesucristo, para que así el que no enseñe conforme a la palabra de Cristo, así sí está extraviado. Bendito sea Dios, y hay que tratar de sacarlo de la mentira, bendito sea Dios. Pero si es usted que está confundiendo, llevando apostasía el evangelio, es a usted que hay que amonestarlo, a ver si sale de la mentira, de la falsedad. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. No es porque el hermano no quiera llevar la doctrina del tal concilio que no es ya cristiano, o porque el hermano por cualquier razón se dividió de usted. Bendito sea Dios, ya no es cristiano. Pablo y este varón con el cual él empezó primero, ante a quien no recuerdo ahora, a quien el Espíritu Santo mandó a ungir para que ministrara junto con Pablo, para que fuera sus compañeros de predicación, alabado sea Dios. Ellos llegaron a un momento donde no estaban de acuerdo y se dividieron, cada cual tomó su camino. Pablo empezó a andar junto con Sila, bendito sea Dios, y Bernabé, que es su nombre, tomó su camino, alabado sea Dios. Pero vemos cuando Pablo está preso, le dice que le lleven a Marcos, que fue por él que empezó, que ellos no estuvieron de acuerdo, porque Bernabé quería que llevaran a Marcos y Pablo no quería que lo llevaran, alabado sea Dios. Pero vemos que Pablo no se hizo enemigo de Marcos, sino que mandó a que lo llevaran. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, porque usted y el hermano no podemos estar de acuerdo en algún punto, alabado sea Dios, pero por eso ya yo no tengo que verlo a usted como que usted no es cristiano. Usted puede tomar un camino diferente al mío y yo al suyo, pero ya por eso yo no tengo que discriminarlo, alabado sea el Señor. Yo no tengo que ser ni siquiera su enemigo, como hay muchos que toman la diferencia, alabado sea Dios, en el cristianismo como cosa personal para ser el enemigo del otro, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y hay alguno que si usted no pertenece a su concilio, bendito sea Dios, que si usted salió de su concilio, de la congregación donde ellos liderean, de la congregación donde algunos hasta miembros se congregan, ya son su contrario, ya no lo ven con buenos ojos, hasta le niegan el saludo, alabado sea Dios. Pero Cristo no está dividido. Cristo no se dividió entre doctrina, ni entre iglesia, ni entre concilio. Cristo solamente dejó fundada una sola iglesia, y es la única iglesia de Jesucristo, la que guarda su verdad, la que anda en su camino, alabado sea Dios, la que reconoce que pertenece a Jesucristo, la que reconoce que es de Cristo, la que no se deja extraviar por doctrina humana de perdición, alabado sea Dios, la que no se deja arrastrar por diferente corriente de doctrina, alabado sea Dios, gloria a Dios.